¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Me da gusto saludar en este miércoles 25 de febrero al maestro Daniel Méndez Blanco. Maestro, muy buenas noches. Estimado Marco, una vez más te agradezco mucho la invitación que me haces para estar en el programa. Un gran saludo al auditorio y también un gran saludo al amigo que ya tuvimos la oportunidad de estar en un programa anterior a Tarek. Y pues ya no digo más, tú lo puedes presentar. Claro que sí, maestro. Y bueno, efectivamente nos vuelve a acompañar Tarek Aguacerna, que bueno, en el programa representa a Morena. Gracias Marco, y pues a todos. Sí, comprendo esto de que en el programa, porque muchos, bueno, es que no es el dirigente y muchas de las cuestiones luego se dan ningún cargo. y luego los conflictos internos que se dan. Estamos solamente enfocados en la por eso lo social. bueno, te agradezco, ¿no?, de que hayas aceptado la invitación y bueno, representando desde luego al partido que militas, que es el partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, en este parte de lo que va a ser este programa no vamos a hablar solo de la muerte de un capo, vamos a hablar del poder. El poder que desde luego estudia mucho la ciencia política, las relaciones de poder, y en esta parte vamos a hablar sobre la caída de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, que ha sido presentado como un golpe histórico, pero la pregunta es si cayó un líder. La pregunta es, ¿cayó la estructura? Esa sería una de las cuestiones que nos cuestionamos si realmente con la caída de Mencho se determina toda una estructura criminal en esta situación. Ni venganza ni perdón, este libro de Julio Scherer Ibarra, hijo del reconocido periodista, creador de la revista Proceso, Julio Scherer García, pues presenta el libro junto con Fernández Menéndez sobre este libro que de alguna forma pues se ha convertido en una cuestión muy polémica en nuestros días, sobre todo por la manera en cómo lo narra en esta entrevista que presenta Jorge Fernández Menéndez, entrevistando a uno de los hombres cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, como fue Julio Scherer Ibarra. Y en esta parte del tema, pues vamos a referirnos precisamente a lo que sucedió el 22 de febrero, en un operativo sorpresa, aunque ya se tenía previsto luego de que el Senado pues había aprobado ya la inclusión de parte del equipo de inteligencia de los Estados Unidos precisamente para colaborar en este tipo de tareas relacionadas a la cuestión de los grupos delincuenciales. Y bueno, este 22 de febrero se dio el primer golpe que en coordinación con el gobierno de México, que llevó las tareas operativas en la parte para detener. En su momento esa era la consigna, detener al líder que fuera el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Me refiero a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho. Sin embargo, la cuestión se puso tensa y no logró detener. Hubo un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento que se dio en el estado de Jalisco, bueno, pues perdió la vida el líder del cártel de Jalisco. En esta parte también, pues posteriormente a eso había mucha confusión sobre esta nota que salía sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, posteriormente la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaba que efectivamente un operativo que se estaba realizando en parte del gobierno mexicano, pues daba a conocer que había sido herido el que fuera líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, para que fuera trasladado, y en ese traslado pues falleció. No nada más falleció él, fallecieron también gente que lo acompañaba, y luego gente que se honra mucho, como fue parte de los elementos que participaron en esta cuestión de captura. Pues me estoy refiriendo a elementos del ejército mexicano como elementos de la Guardia Nacional. Maestro. Sí, totalmente de acuerdo en ese
de entrada presentas esta descripción de hechos que es necesario que los traigamos aquí a la mesa de análisis para de ahí desprender varias cosas que podemos emitir, desde luego desde nuestra óptica personal. En primer término, tú dijiste algo que me parece muy importante. Hablaste de la palabra liderazgo. Y en esto de la palabra liderazgo, yo lo pondría en entredicho porque siento que la palabra liderazgo ha sido muy manoseada, utilizo esa expresión. Nosotros aprendimos, sobre todo los que hemos pasado por las aulas, aprendimos que el término liderazgo se gana con prestigio, se gana con esfuerzo y se gana con convencimiento. Y pues en las organizaciones criminales no creo, ahí va mi punto de vista, que pudiéramos hablar de un liderazgo. Más bien es como la cabeza, voy a utilizar esta expresión, es la cabeza de un grupo al que seguramente quienes conforman estos conjuntos que son denominados del orden delincuencial, pues han tomado ese acuerdo para ver quién los va dirigiendo. Es cierto, yo agregaría también que este dirigente, este titular de ese grupo, pues es importante que nuestro público sepa todo lo que fue pasando en su trayectoria personal de una manera muy rápida. Por ejemplo, yo resaltaría que formó parte también del orden militar, no le era desconocido, salió, se fue a Estados Unidos, por lo que he visto, se fue a Estados Unidos y después de estar en Estados Unidos, en la Unión Americana un tiempo, regresó a México para ya enrolarse en las filas de estas organizaciones delincuenciales. Él presidió, estuvo al frente pues, de una organización criminal, en ese momento yo no debo decir, pero la más poderosa que se ha visto, bueno, ya se vio en el enfrentamiento que hubo con los elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, y dicho por los mismos elementos del ejército, no fue fácil pues esta captura, entre comillas, esta captura, no lo fue porque esta organización criminal contaba con los armamentos más sofisticados, casi a la par del ejército mexicano. También debo destacar que no participó la Secretaría de Marina y tampoco lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública con Omar García Harfuch. Omar García Harfuch fue una especie de apuntalamiento, pero se tomó la decisión de que participara la Secretaría de la Defensa Nacional con el general Treviña. Las pérdidas humanas desde luego son muy lamentables. Ahí ha variado la cantidad, algunos llegaban, lo cual lo considero exagerado, de 50 elementos decían que por el lado de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ¿no? Estuvieron ahí casi a la par, ¿no? Entiendo que alrededor de 30 elementos por parte del ejército mexicano y de la Guardia Nacional y 27 por ahí de la organización criminal. Dijiste en tu nota introductoria otra parte que yo quisiera que me permitieras también comentar. Dijiste ahí en esa nota introductoria lo siguiente, que con la muerte de El Mencho, ahí se acaba todo, o qué viene, o qué pasa. Bueno, hasta la información, antes de venir aquí al programa, les quiero comentar al público
me llegó ahí al dispositivo una noticia de que no se puede hablar, y esto lo quiero dejar muy en claro, no se puede hablar de que con esto ya termina toda la situación que ha vivido con esta organización. Ilusorio pensar. Y no termina porque en esa noticia que me acaba de llegar están mencionando ya al nombre de quien lo va a suceder en esta organización criminal. Y esa es la parte que me preocupa. Y esa es la parte que yo quisiera dejar sentada en esta primera intervención. Este es el inicio de todo un proceso que se va a vivir. Es el inicio porque han aparecido retratos, nombres y los apodos o los motes que acostumbran las organizaciones criminales para identificarlos y mencionarlos. Han aparecido varios nombres de quienes estarían en la sucesión. Pero a lo que voy es que, recalco, no con la muerte del Mencho va a acabarse todo. Yo digo, y hablaba yo con un círculo de amistades sobre este tema, y ahora lo digo públicamente, entramos a una situación de valores de riesgo que ahí están y que en esa parte de valores de riesgo, yo lo que tendría que decir, porque estoy plenamente convencido, es que se tiene que atacar la estructura criminal, porque eso es lo que lamentablemente ha sucedido. Si vamos a hacer un recuento de otros dirigentes de estas organizaciones criminales que fueron aprendidos o que los mataron, y ha quedado la sensación, ha quedado la percepción de que ya con eso ahí se calmaba todo, o ya no se hacían otras acciones. Y puedo citar sexenios donde ocurrió esto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues el círculo vicioso ha crecido y ha crecido y ha crecido, y el ejemplo más típico y la consecuencia más lógica es el de el cártel Jalisco Nueva Generación. Es un cártel que irresponsablemente se dejó crecer. Aquí en aras de la objetividad tengo que mencionar, porque ya es del dominio público, que es en el sexenio de Felipe Calderón, donde se le aprendió y se le soltó. Y eso lo considero una manera irresponsable. Que se le haya soltado, ahí está la consecuencia, se dejó crecer esto. Y no había necesidad de llegar a esta situación. En tal virtud de esto que estoy comentando, tuvo que venir la presión norteamericana. Aquí ya empiezo a agregar un elemento. Tuvo que venir la presión norteamericana para poder llevar a cabo una acción de esta naturaleza. De acuerdo con las declaraciones del presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump ha dicho, que lo hemos visto así, que no está convencido de todo. ¿Cómo es posible esto? Sí, no está convencido de todo, porque ha dicho que con esto no termina esa situación. Está poniendo condiciones y que esto, dice el presidente Donald Trump, es el inicio de todo un proceso que debe continuar con otras cabecillas de estas organizaciones criminales. Entonces, apenas debería iniciar este proceso, habrá que estar atentos a las estrategias, a las organizaciones por parte de la logística de quienes están compenetrados en estos menesteres, y ver cómo se van a llevar a cabo las acciones, que no se repita ese patrón de conducta de que se atrapa a una persona visible que encabeza a estas organizaciones criminales, y luego viene un silencio, sobre todo pensando en que se acerca, estamos a unos cuantos meses de que venga el Campeonato Mundial de Fútbol, y a mí, siendo personal, me preocupa, a pesar de que las autoridades digan que todo está en calma, sí me preocupa el hecho de que, pues, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara va a ser sede de uno de los partidos, de tres, entiendo que son 3 partidos que se van a jugar ahí, y bueno, pues en esta entidad de Jalisco,
Guadalajara, pues ahí donde están sentados los reales de esa organización criminal, mi querido Marcos. Sí, cuando me refiero al liderazgo, luego hay liderazgo positivo, liderazgo negativo, como el que comentó ahorita. Recordemos el liderazgo de Adolfo Hitler, Mussolini de Italia, Hitler de Alemania. Y bueno, estas cuestiones que se van dando en su momento dado, como líderes en lo positivo y los líderes en lo negativo, y es en esa parte donde yo lo ubico como un líder negativo, no un líder que sea ejemplo para la sociedad. A eso voy. Y en la parte de los gente que han estado frente a los grupos delincuenciales, precisamente han salido del ejército mexicano. Recordemos el brazo armado del Cártel del Golfo, que posteriormente se convertiría en el grupo de los Zetas. Es un grupo que sale de élite, el grupo élite del ejército mexicano de ese entonces, que deserta y posteriormente se constituye como tal. Y en toda esa parte, de alguna forma la presión que estaba teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum de que no estaba combatiendo el narcotráfico, que pues de hecho decían narcogobierno, en toda esta parte, y ahora con prácticamente con el abatimiento de lo que fuera uno de los principales dirigentes de esta organización criminal, pues de alguna forma se le da esa cuestión a decir, bueno, sí se están haciendo las cosas, pero también sabemos de la presión que está teniendo por parte precisamente de los Estados Unidos para hacerlas, si no, pues para muchos él no lo hubiera hecho. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo quiero darle el enfoque histórico inmediato que ha tenido la intervención y la influencia norteamericana, como bien lo comentas, y la acción que cada presidente de la República que hemos tenido en turno aquí en México, cada uno se ha legitimado de alguna manera al llegar a la presidencia. Tenemos el caso de Carlos Salinas de Gortari, que él se legitima cuando trata de presionar a la quina en su momento, y él se legitima pues acusándolo de corrupción y deportación, por ejemplo, de armas de fuego exclusivas del ejército. En eso se basa el proceso penal de ese momento. Él se legitima llegando a la presidencia. Posteriormente tenemos otro ejemplo ya más cercano, Vicente Fox pues se la lleva pues de muertito, por ejemplo, con una expectativa tremenda. Él no lleva a cabo incautaciones, no lleva a cabo acciones del ejército, se trata de llevar un país pacífico porque venía precisamente el alzamiento zapatista, entonces le da otro matiz a su gobierno. Ya en el caso, pues a ellos, del blanquiazul, al presidente Fox, presidente Calderón, a ellos en cambio de tomar a alguien preso, de abatir a algún generador de violencia, ¿qué pasa? A ellos se les escapa. A ellos se les escapa el mencionado, multicitado Joaquín Guzmán Loera, y bueno, pues se le mete en una lavadora y se va, como ya se sabe la historia. Entonces ahí tenemos un punto donde hay una fuga, y bueno, llega ilegitimado Felipe Calderón Hinojosa y llama para pues este mínimo margen que manejó él de la victoria. Llama pues a un alzamiento militar donde mete los 3 órdenes de gobierno y a todas las fuerzas públicas contra el narcotráfico, una guerra contra el narcotráfico, que más que nada es una guerra de reflectores, es una guerra de montajes, y lo digo porque finalmente pues pasan a ser tesis y casos de jurisprudencia, el caso de Florence Cassés, un caso mediático, en un caso que se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay pues hasta un término acuñado precisamente por el exministro Saldívar, ministro Retiro, que se llama el efecto corruptor. Entonces hay hasta jurisprudencia en ese sentido. Y hoy pues tenemos una necesidad también de redoblar esfuerzos porque, como bien lo menciona el compañero maestro y tú, Marco, pues sí hay una influencia de los Estados Unidos. Hay un precedente en Venezuela, hay una cuestión también que ha sido en el mismo sentido de presión mediática
expresión pues militar y legítima, hablando de derecho internacional, contra el país de Colombia, contra Gustavo Petro. Y bueno, en aras de tomar esa armonía internacional, pues también el gobierno mexicano toma acciones de inteligencia, sobre todo, y de contrainteligencia contra estos grupos pues que se generan violencia, generadores pues de malestar social, y que pues claro que sí toman muchas víctimas. Entonces es parte, creo, de una idea y de un punto central en el que cada gobierno está enfocando sus baterías y en el que está pues también legitimándose ante la opinión internacional. Entonces creo que sí hay un efecto para este caso de fortalecernos en materia de seguridad pública y de ver que, aparte de la estrategia que la derecha la ha demostrado mucho, pues que es la de abrazos, no balazos, se refiere a las causas, pero también se refiere sobre todo a este caso en el que efectivamente hay un abatimiento. No es lo ideal, porque lo ideal es meter dentro de un proceso adecuado, un proceso penal. No estamos hablando de que vamos a caer en la misma tónica del calderonismo, que era montar un espectáculo, se abatió, se detuvo y eran, bueno, vuelvo a citar en el mismo caso, una aberración, el hecho de fingir la administración de justicia, ¿no? Entonces con la agencia de investigaciones. Entonces, en ese sentido, sí hay una inteligencia, se demuestra que nadie está por encima de las instituciones en este caso, que no hay un gobierno paralelo como el que estaba mencionando. Y bueno, yo sí añadiría que efectivamente este tipo de organizaciones es más allá de una organización de golpe, de fuego, son organizaciones financieras que están dentro del sistema financiero mexicano, establecidas pues con diferentes rostros. Entonces el efecto que sigue es atacar pues la parte de la unidad de inteligencia financiera para detener este tipo de flujos atípicos económicos, ¿no? Esa es una. Y la segunda pues sería el punto de resaltar pues que realmente pues, no hay una alianza como tal con la criminalidad, ni se tolera, sino que sí se está trabajando, sí hay un precedente ya de esto que se está haciendo, y que mucho hizo la derecha por generar efectos. Hubo fake news, hubo que se quemó un avión, hubo que taparon 1000 carreteras, que todo el país sucumbió, y la verdad es que hubo situaciones negativas, hubo incidentes, hubo también provocación, ¿no? Pero el país no sucumbe con una caída de una cabeza, o sea, el país es más grande que eso siempre, y bueno, pues la idea es siempre no idealizar las conductas antisociales y antijurídicas. Eso no lo debemos de idealizar. Si nosotros idealizamos la cultura de la muerte, la cultura de la delincuencia, entonces ahí sí vamos a estar perdidos. Ante cualquier estrategia no debemos de idealizar, debemos de recuperar valores cívicos y debemos de recobrar una conciencia de clase. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos a favor? ¿En qué coincidimos? Tanto la derecha como el centro izquierda, como la gente de izquierda. Sí, porque finalmente todos somos México, ¿no? Y depende de si hay centro, derecha o izquierda, que es una de las cuestiones que a veces no se le entendió mucho al presidente, donde trató de separar y decir, si estás conmigo, pues tú eres de los buenos, y si no estás conmigo, eres de los malos, y esa es una de las situaciones que a veces no se entendieron de lo que fue la política de Andrés López Obrador. Y no, lo que hablas, sí hubo reacciones violentas, también hubo la magnitud, así como lo comentas, no fue afortunadamente, pero sigue estando este cáncer, maestro, este cáncer de la delincuencia, de estos grupos criminales que desaparecen unos, pero bueno, luego fallece uno al mando, pero llega otro, o de eso se rompe esa estructura, pero se forma otra organización, y precisamente con toda esta parte donde desde luego todos los gobiernos son responsables, ya desde Morena, PRI y PAN, son los únicos que han estado en el gobierno, no han encontrado hasta el momento la solución al problema, como es esta parte
que lastima mucho al pueblo mexicano. No han encontrado esa parte de solución, porque aquí entran dos palabras que desde mi punto de vista han influido para que no se solucione el grave problema de la inseguridad. ¿Cuáles son esas dos palabras? No ha habido voluntad, voy a decir hasta con un tono más empático, no ha habido voluntad política para resolver este problema. Es más, me atrevo a decir que el sistema político y gubernamental de nuestro país pues ha propiciado, ha creado estos propios monstruos que hemos visto que dirigen a las organizaciones criminales. A mí me llama mucho la atención cuando el presidente Donald Trump sostiene que esa es una de las condiciones que está poniendo el presidente Donald Trump, que ya se hizo este ataque, había la intención del presidente Donald Trump de que no se matara a el Mencho, sino que se aprendiera, y obviamente lo que iba a venir de manera inmediata era pues llevarlo a los Estados Unidos para que soltara la información, como se dice en este argot de los medios policiales, para que soltara la SOT. No sucedió eso, el Mencho está muerto y con su muerte se lleva toda una información que le pudo haber brindado al gobierno norteamericano, como lo está haciendo el Mayo Zambada, en el que ya las noticias han dado fe de cómo se está desenvolviendo su presencia allá con las autoridades policiales y judiciales de la Unión Americana. Pero el presidente Donald Trump, y aquí lo dejo como reflexión para nuestro público, han hecho mención, tanto él como el secretario de Estado Marco Rubio, el tocayo, mi querido Marco Antonio, ellos han hecho mención de que se hace necesario entrarle, y ahí es donde yo veo las resistencias y donde yo también vendría a poner la observación muy fuerte de que cómo se solucionaría esto cuando yo digo que no ha habido la voluntad política. Es esa lista a la que el gobierno de la Casa Blanca habla de los narcopolíticos. Entonces aquí yo lanzo la pregunta al auditorio: ¿será que el siguiente paso con la muerte del Mencho ya se fuera a apaciguar este país? ¿Se fuera a pacificar este país? Yo lo dudo. Yo sí lo quisiera como mexicano, como ciudadano mexicano, pero lo dudo mucho. ¿Por qué razón? ¿Y por qué estoy trayendo a colación a esta mesa de análisis a los narcopolíticos? Por la conexión que ha habido con las estructuras del gobierno en nuestro país. No lo estoy diciendo yo, nomás escuchemos a tantas veces que el presidente Donald Trump y Marco Rubio, con su secretario de Estado, el propio vicepresidente Pence, donde han mencionado de que en esa conexión con funcionarios de gobierno, y ya están los nombres, con apellidos, hacia dónde apunta la observancia de las autoridades en materia de seguridad, en materia política de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo contestaría a lo que me preguntas, mi querido Marco, es: ¿se va a entrar ya a empezar a darse cuenta, a revisar y probablemente hacia requerir a quienes dentro de la estructura gubernamental están enlistados en esa relación de narcopolíticos? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque si hacemos un balance de los sexenios, hemos visto que, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se llevó a cabo una política de tolerancia en la que no se quiso meter mucho
de seguridad, como lo hizo también Vicente Fox. Pero eso ¿qué provocó? ¿Qué vino como reacción? Bueno, viene el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahí están las estadísticas, no es invento mío, ahí están las estadísticas donde hemos visto que la violencia se disparó y se desproporcionó. Cuando se hace mención de abrazos y no balazos, yo lo traduzco como ¿qué es lo que hubo? Pasividad. Y ante la llegada del hoy presidente de México, pues ella se ha visto en la necesidad, a pesar de ser su correligionaria, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha visto en esa necesidad de hacer un cambio en la política en materia de inseguridad, marcando otras estrategias, como es el caso de que pues aquí no hubo más remedio que entrarle a los balazos, en donde lamentablemente hubo muertos y muere este personaje de la organización criminal, sobre todo por la presión norteamericana. Hay algo importante en lo que dijo la Presidenta de México el lunes en su conferencia de prensa. Yo destacaría dos cosas y lo digo en aras de la objetividad. Cuando los reporteros allí que estaban presentes le empezaron a increpar con sus preguntas para pedirle su opinión sobre el estado de cosas de lo que había ocurrido ese fin de semana, bueno, ella hace mención, la primera parte, la parte que reconozco y que lo hago público, este reconocimiento público de la Presidenta de México. Dice la Presidenta de México: ¿cuándo se va a terminar este problema? Se va a terminar cuando allá en la Unión Americana dejen de ser los principales consumidores de la droga. Nos culpan a México, dijo ella, nos culpan a México, a Colombia, a los demás países latinoamericanos de ser distribuidores, pero finalmente la Unión Americana, en su sociedad, en su clase política también, están las contradicciones, porque las organizaciones criminales tienen sentadas sus reales en la propia sociedad norteamericana. Y además, el consumo que su juventud tiene sobre las drogas, en este caso la droga más famosa, que es el fentanilo, causando una serie de miles de muertos. Eso lo dijo la Presidenta de México este lunes y eso yo lo aplaudo, lo reconozco, lo celebro, que por fin haya dicho ella esta crítica que es objetiva y es constructiva. ¿Cuál es la parte que no me agrada de la segunda parte que yo le llamo de lo que declaró este lunes la Presidenta de México, cuando empieza a decir, pero es que aquí en nuestro país yo nunca voy a estar de acuerdo con que se lleve a la práctica el uso de la fuerza? No, eso no debe suceder. Pero es que sí sucedió, ¿no? Pues como para contestarle, sí sucedió, tuvo la necesidad, se vio presionada por el gobierno norteamericano para cambiar la estrategia. No le quedó más remedio. Pero remata en su intervención la Presidenta de México y dice: no, aquí las cosas son empezar a atacar a nivel financiero a estas personas, a estos criminales, a estos delincuentes, neutralizar sus cuentas bancarias. Necesitamos educar a la sociedad. Cuando hace mención, todo esto lo dice, cuando hace mención de las causas, el sistema educativo tiene que intervenir, etcétera, etcétera. De lo que en un discurso que lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Claro,
soy el primero en reconocer que el sistema educativo cumple un papel fundamental para cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones en su propia formación, pero se vuelve desigual para el sistema educativo cuando en los hechos, al no haber voluntad política para que cambie este estado de cosas, entonces no puede avanzar, no puede hacer milagros el sistema educativo si en las sociedades en las que están inmersas e involucradas todas las personas se están dando una serie de contradicciones. Entonces, eso del ataque financiero, yo recuerdo que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, ahí se genera el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto la tuvo Santiago Castillo primero, que hizo un buen papel. Yo considero que hizo un muy buen papel. Lamentablemente luego le vino un incidente que no fue congruente, mediático, pero le perjudicó, que tuvo que salir, lamentablemente, porque yo lo consideraba un buen funcionario. Luego vino a relevarlo Pablo Gómez, y Pablo Gómez no tiene el perfil profesional para estar en esa unidad de inteligencia, porque él ha sido activista político, y finalmente ahora con el inicio de la administración de la doctora Sheinbaum tuvo que dejar ese cargo para dedicarse a lo que es su perfil profesional, el activismo político de izquierda. En tal virtud, mi querido Marco, que lo que yo quiero redondear ya con esto que estoy comentando es que, en primer término, eso de abrazos y no balazos, de facilidades, como yo les voy a llamar, eso no puede ser. Sí, pero que se haga ahora efectivo el ataque de neutralización por medio de la neutralización de las cuentas bancarias de los criminales, de los delincuentes, sigue adelante. Que la sociedad tiene que entrar en los valores educativos para que cambie la mentalidad de las nuevas generaciones, pues eso lo están haciendo las escuelas. Adelante. Pero ante los hechos violentos de estas organizaciones criminales, se les tiene que poner un hasta aquí. Y es ahí donde tienen que intervenir el uso de la fuerza pública. Decían por ahí que por qué había intervenido el ejército mexicano en la detención, que finalmente ya no lo fue del Mencho, por qué había intervenido la Secretaría de la Defensa Nacional, y hacían mención, porque preguntaron qué es lo que se tiene que reemplazar en lugar si no fuera el ejército mexicano, las policías, por favor, las policías no están en condiciones de neutralizar la acción criminal. Entonces, yo tengo esperanza en que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pueda mantenerse firme en el cambio de estrategias, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo estos hechos violentos. Necesitamos, como les gusta a los del gobierno, mencionar estadísticas, necesitamos que la violencia disminuya, para que de esa manera deje de ser la inseguridad uno de los aspectos prioritarios a atacar en la resolución de problemas de nuestro país. Efectivamente, maestro, bueno, ya que hablaba de los Estados Unidos, precisamente hemos dicho reiteradas ocasiones que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. No es tanto de querer venir a ayudar a México, tiene sus intereses por ahí, como sucedió también con Venezuela, con la captura en su momento de Maduro, los pobres venezolanos, ¿no?, que están sufriendo. No, sabemos todo esto del control del petróleo, ¿no? O sea, no vamos a ser tontos en esa parte. Y luego también Estados Unidos es responsable del armamento que se envía a México. En esta parte, pues hemos visto siempre que este país, el gobierno de este país sobre todo, pues son aquellos que se dedican a la fabricación de armamento y precisamente a veces crean guerras para vender tanto de un lado como de otro y de ahí obtener ganancias, y ese es el gran negocio del armamento de los Estados Unidos. Ellos se encargaron de venderles a estas organizaciones criminales todas las armas sofisticadas que tienen y que vimos ahora en
país todo ese armamento, y de hecho en el sexenio de Felipe Calderón oficializaron ese tipo de intercambio de armas, de compras masivas de armamento táctico, etcétera, en el plan Mérida precisamente. Lo establecieron compras tremendas de armamento de alto poder y todo eso, y finalmente pues vemos el resultado. El resultado está en que el ex secretario de Felipe Calderón Hinojosa como seguridad pública hoy está en una cárcel y pasó por una corte de Brooklyn donde tiene ya una sentencia. Entonces eso nos deja mucho pensar entonces qué sucedió en ese sexenio, que dicen, ¿por qué lo citan? ¿Por qué siguen mencionando si eso ya pasó? La evaluación de un país y de una generación es en un corte, repito. Es un sexenio el que le sucede, y el que le sucede, en este caso, por ejemplo, el de Andrés Manuel, es el que ya cobra precisamente los estragos que vienen sucediendo en ese. No se puede disminuir, sí, pero erradicar de un sexenio a otro realmente no es posible. La idea es que disminuya la incidencia delictiva, la idea es que la percepción, que es un indicador de inseguridad, también disminuya, pero bueno, finalmente los que ponemos los muertos somos nosotros como país, México, y Estados Unidos pues pone muchas armas. Hecho fehaciente Israel con el presidente que tiene pues, una política armamentista sumamente agresiva en el Medio Oriente. Entonces, finalmente es la neocolonización. Ese es el objetivo. Así es, licenciado. Vamos a entrar al siguiente tema y quiero presentar este libro, Ni venganza ni perdón, un libro que maneja tanto Julio Scherer Ibarra como Jorge Fernández Menéndez, una entrevista que hace Jorge Fernández Menéndez a Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer Ibarra, gente en su momento dado muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, participó en las diferentes campañas, en las dos campañas anteriores que perdió, más sin embargo, pues siempre confió en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Llegan a la presidencia y lo nombra como jurídico jefe jurídico de la presidencia, a Julio Scherer Ibarra, y bueno, posteriormente las cuestiones políticas que siempre se han dado y finalmente pues no sale bien librado en toda esta parte. Hoy con este libro de Ni venganza ni perdón, un libro que ha causado muchas reacciones, sobre todo en el círculo principal del Movimiento de Regeneración Nacional, del círculo también de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de cómo se va manejando toda esta parte de las relaciones, y cuando hablamos de esas relaciones de poder, que en su momento dado, pues este grupo que comenta Julio Scherer Ibarra, este grupo que hacía a través de Jesús Cuevas, en ese entonces coordinador de Jesús Ramírez Cuevas, en ese entonces coordinador de prensa y vocero de la presidencia de Andrés López Obrador, hoy jefe de asesores de la presidenta de Claudia Sheinbaum, y que bueno, ha causado muchas reacciones en todo a esta situación, sobre todo en el manipuleo que hacía esta persona al expresidente Andrés López Obrador, maestro. Bueno, ahí yo tendría que decir que desde mi punto de vista lo que he estado estudiando sobre este tema, basado en este libro que lo estoy disfrutando, yo comentar que es una delicia estar leyendo este libro, y también me empecé en lecturas con los articulistas en los medios de comunicación y entrevistas que he estado observando. El planteamiento central es el siguiente. A mí me llama la atención que hay una entrevista que yo sugeriría a nuestro público que le hace Denise Merker a Julio Scherer Ibarra, y cuando le insiste la periodista Merker de si está deteriorada la relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, él trata bien al expresidente Andrés Manuel López Obrador,
incluso dice que aunque de manera indirecta, pero no ha perdido la relación con el expresidente porque tiene el vínculo de comunicación con sus familiares y amistades más cercanas. Él formó parte de ese círculo de amistades cercanas, a grado tal de que el presidente López Obrador lo mencionó varias veces considerándolo como su hermano. Entonces aquí cuando Julio Scherer menciona eso, viene la pregunta que yo mismo me la hice de, bueno, entonces ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? El problema es Jesús Ramírez. Y curiosamente, tanto Julio Scherer, que es hijo de un gran periodista que yo admiré muchísimo, director, fundador de la revista Procesos, que me encanta leer esa revista, pues ahí trabajaba también Jesús Ramírez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues Julio Scherer no otorga calificativos favorables al desempeño de Jesús Ramírez. Él es una persona que entiendo que está convencido a su vez de que no hay tal unidad, no hay tal unidad partidista al interior del movimiento de regeneración nacional. Quizá, muy probablemente, cuando en la administración estatal, en la administración federal pasada y estatal por venir de Estado-Gobierno, con Andrés Manuel a la cabeza, pues conociendo el control que ejercía Andrés Manuel sobre todos ellos y ellas, pues ahí estaban más calmados. Pero en esta ocasión, ya no es el presidente y ahora está la doctora Sheinbaum, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos estado viendo desde cuando se destapan aquellas corcholatas en sus aspiraciones y luego el desenlace que tiene ese proceso de elección para determinar que no sería un candidato sino una candidata a hoy presidente de México. Es ahí cuando empiezan los problemas y los enfrentamientos y las grillas entre ellos, que ahora se ha ido agudizando en la administración actual. Y es allí donde Julio Scherer plantea que los ideales de Andrés Manuel López Obrador para cambiar el estado de cosas a lo que él consideraba en su visión sobre el Estado-Gobierno mexicano no ha podido aterrizar tal y como se hubiera formado el expresidente López Obrador en su ideal político de nación. ¿Y por qué razón? Porque la unidad está rota entre quienes son los elementos protagónicos del movimiento de regeneración nacional que están ocupando sus distintos puestos, tanto en los cargos de elección popular como en los cargos de la administración federal, de lo que se considera la administración pública federal y estatal. Entonces, haciendo un resumen, porque sé que está avanzando el tiempo, yo diría al público que ese es el planteamiento de Julio Scherer. Efectivamente, Julio Scherer fue jefe jurídico de la Presidencia de la República, formó parte del círculo íntimo y de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, líder moral de movimientos de regeneración nacional, pero tuvo que salir porque empezó a experimentar esa serie de contradicciones que deterioraron el ambiente de las relaciones humanas y políticas del equipo propio de Andrés Manuel y de la hoy presidente de México, y que se han ido desgastando conforme ha avanzado el tiempo, Marco. Y precisamente en este libro, bueno, comenta Julio Scherer en el sentido de la relación que existía entre, volviéndose a Jesús Cuevas, con el líder entonces líder del Huachicol, Carmona. Sí. ¿Qué tanto consideras que puede afectar esto? Porque de alguna forma siempre han señalado, bueno,
Morena siempre es beneficiado a través del huachicol fiscal para las campañas. Bueno, yo creo que el término jurídicamente aceptado no sería huachicol. Finalmente, el término acuñado como huachicol fiscal es inexacto. La cuestión es una evasión fiscal por el cambio de modalidad en el estado de la materia que se encuentra precisamente un hidrocarburo, refinado o no refinado, si pasó por aduana o no pasó por aduana. Mucho se centra en ese aspecto y eso tiene que ver directamente con una aduana o con una jefatura de aduanas, ese término y esa evaluación de qué estado se encuentra el producto. Mucho se ha dicho, hay una campaña muy grande, mucho porque se ha hecho grande, se ha generalizado lo de narcopresidente, es una campaña de votos pagada, que ya se ha demostrado. Podrá alguien tener una opinión, pero sí se ha demostrado que son campañas, ¿no? Igualmente la campaña de que las elecciones han sido ganadas a base de dinero de procedencia ilícita, pues hasta la fecha no se ha aprobado recientemente, ¿no? En esa parte. Lo que sí es claro es que en este caso, de lo que bien menciona el libro, la entrevista que está muy sucinta, precisamente es una ruptura precisamente del criterio que tiene este no tan renombrado hijo de Julio Scherer García, Julio Scherer Ibarra, es el hijo, y de este productor, mentor de esta revista Proceso, que ese es punto y aparte, historia aparte, el hijo. Él entra en una situación que le empieza a permear una serie de roces, precisamente con miembros del gabinete federal, miembros que tienen a su vez la idea de que él concentra un poder particular y muy íntimo, precisamente como lo menciona el maestro Vivanco, con el presidente de la República. Esto a su vez genera suspicacias y también se presume, no se ha probado, pero sí se presume que él es el cabildero de muchos grupos empresariales que no están en ese momento de acuerdo ni con sus formas ni con la esencia de las resoluciones que él propone. El ejemplo que menciona, por ejemplo, es el grupo de Interjet de Miguel Alemán. Se presenta en una quiebra y entonces lo consultan, ¿qué hacemos? Le preguntan a Scherer Ibarra. Le dice, pues llévalo a concurso mercantil, es decir, deshaz pues la entidad financiera y llévalo a un concurso mercantil, ¿no? Más o menos es esa la palabra que cruzan. Y el grupo de Miguel Alemán pues, no está de acuerdo precisamente en el importe que él maneja. Le pregunta precisamente Denise si es viable y si está dentro de sus atribuciones proponer este tipo de salidas, y le dice, el presidente deposita su confianza en el asesor jurídico de la presidencia y este tiene mano para hacerlo. Entonces ahí viene la primera suspicacia que genera. Como en todo gabinete, muchas veces el problema no está, por ejemplo, en el presidente municipal, sino en las personas que lo rodean. Creo que ese es el caso en el que Julio Scherer es actor, y también alcanzo a ver algo muy concreto, algo que sí me atañe, algo que sí logro entender, es precisamente cuando dice, es que yo le propongo, dice Scherer Ibarra, al presidente, que no ayude tanto a los pequeños productores del sureste mexicano. Dice, yo le propongo que ayude a los grandes productores de maíz. ¿Sí? Puede ser, le hace Maseca, puede ser Minza, etcétera, ¿no? Puede leerse en una extrapolación. Entonces dice, yo le propongo que ayude a los grandes, pero que a los chicos no, porque de lo que venden y producen los pequeños productores, no vamos a vivir como país. Él argumenta de esa forma en cuestión del maíz. Segundo punto que creo que también tiene un punto de quiebre ideológico con el presidente Andrés Manuel, cuando dice, es que lo convencemos en una toma de decisión, tratamos de convencerlo de que no sacara el decreto donde queda prohibido el glifosato, que es precisamente un veneno altamente cancerígeno. Y argumenta Scherer enseguida, es que el glifosato está extendido durante todo el tiempo y alrededor de todo el mundo. Dice, entonces el glifosato debe de usarse, dice, porque es el que quita
la maleza y le ayuda a los productores. Esos son argumentos de Julio Scherer Ibarra. Y desde luego te puedo decir, mi querido Marco, maestro del banco, que yo te puedo demostrar científicamente, puedo citar artículos científicos donde totalmente el glifosato es dañino. Julio Scherer evidentemente es hijo de familia, de buena cuna, de plata, no sé si de oro, pero no conoce muchos aspectos que seguramente el presidente Andrés Manuel sí conocía, porque pisó cada uno de los estados de la República Mexicana. Entonces, creo que hay una separación ideológica y como todo, pues al final esta es una crónica donde no rompe con el presidente, como bien dice el maestro, lo trata bien, pero hace una serie de relatos de sus trabajadores, de sus corporativos, de sus funcionarios públicos, donde, bueno, como todo, decimos de una forma chusca y totalmente más conocida, es un godín enojado que no se quedó en la oficina y ahora habla mal de sus compañeros. Te lo podría resumir de esa manera. Claro que sí, cuando hablamos de huachicol fiscal, precisamente son términos, como dices, no tan elegantes, por decirlo de esa manera, pero que ahí están y que sí, es una evasión fiscal prácticamente. Toda esta parte me llama la atención de este libro, donde le echa prácticamente porras a hoy jefe de seguridad, el secretario de seguridad Omar García Harfuch, donde dice que él había ganado la encuesta para haber encabezado la jefatura del gobierno federal, más sin embargo pues se le entregaba una clara vulgada. Sabemos que Omar García Harfuch es gente de mucha confianza de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum y me atrevo a decir que es su candidato a sucederla próximamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Si hacemos un balance de cómo se han ido dando las sucesiones presidenciales en nuestro país, pues los candidatos que han surgido surgen precisamente de la circunstancia política. A ver, lo contestaría de la siguiente manera, bueno, con un ejemplo del pasado. Y curiosamente se enrola con la pregunta que me estás haciendo de García Harfuch. El papá de Omar García Harfuch, que de ahí le viene la influencia y la motivación para haber escogido pues el perfil profesional que tiene el hoy secretario de Seguridad Pública, estoy refiriendo a su papá Javier García Paniagua. Él era un aspirante fuerte a suceder a José López Portillo. Y el otro aspirante a suceder a José López Portillo era Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Qué hizo determinar que se inclinara el fiel de la balanza por Miguel de la Madrid Hurtado y no por Javier García Paniagua? Toda una serie de literatura de esa época muy interesante por leer. Entonces ahí, ¿qué sucedió? ¿Por qué se inclinó el presidente López Portillo? Porque su voto fuera fuerte hacia Miguel de la Madrid, porque el problema ya empezaba con las crisis económicas fuertes que tenía nuestro país. López Portillo le hereda una situación económica muy difícil a Miguel de la Madrid, y es entonces donde él recomiendo al público que lean las memorias de José López Portillo, que me parecen interesantísimas, Mis tiempos, así se llama. Entonces, si eso sucedió con el papá de Omar García Harfuch, ahora yo lo traigo a la escena actual. Yo considero, y bueno, sabemos perfectamente que Omar García Harfuch, estoy de acuerdo con lo que dice Julio Scherer, de que hay muchas atribuciones, muchos méritos que resumen su persona y en su desempeño profesional Omar García Harfuch. ¿Cuál? Su perfil profesional que tiene, de por qué está colocado ahí como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y por qué lo tuvo también cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa del gobierno de la Ciudad de México y lo tuvo como secretario de Seguridad en posición similar. También te diría, error
abiertamente, para mi punto de vista, el error garrafal sé que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no le simpatiza Omar García Harfuch, y en esos momentos presionó, pese a que la presidenta de México, en esos momentos jefa del gobierno de la Ciudad de México, le insistiera en que el indicado era Omar García Harfuch, y se presionó para que quedara Clara Brugada, una activista política que no reunía el perfil profesional ante la complejidad en materia de inseguridad que ha tenido la Ciudad de México. Haciéndole un poquito a la visión futurista inmediata, pero basado en la lógica y en la razón, pues todo parece suceder y mirarse de que se estaría inclinando, porque sé que es su candidato y su aspirante fuerte para la doctora Sheinbaum, que llegase el momento cuando venga en tiempo y forma, llegase a ser el candidato a la presidencia de la República allá en el 2030. De seguir las cosas como van en el presente, teniendo esa lista de prioridades de nuestro país encabezada, el número uno principalísimo, el asunto de la inseguridad, de seguir empeorando esta situación, pues yo pienso que Omar García Harfuch sería la persona más indicada en razón de su perfil profesional, y también, claro, que tenemos la vecindad con el poderoso país vecino del norte, en donde he escuchado las opiniones del secretario de Estado Marco Rubio, del vicepresidente Vance, del secretario de Seguridad allá de los Estados Unidos y del propio presidente Trump, en donde les simpatiza a ellos el actuar de Omar García Harfuch. Pues a mí me gustaría, yo pienso que sería la persona adecuada para ser el presidente de México, pero ya veremos. Ya en el 2030 pueden pasar muchas cosas. Efectivamente, lo que comenta, pues tenemos conocimiento precisamente de la cuestión de cuando se involucra Trump en las elecciones de otros países, como debe suceder, y que bueno, andaba buscando a alguien de derecha. Más sin embargo, como que está simpatizando la imagen de García Harfuch, ya le dio la hora prácticamente de que si es él, pues habrá el apoyo como ha sucedido con otros países. Pues prácticamente estamos finalizando este programa. Me gustaría el comentario final del licenciado Tarek Aguas. Pues yo como comentario final sí quisiera invitar al auditorio, que todos los días se informa de alguna otra manera en las redes sociales, siempre a buscar el origen de la información, por buscar el origen bibliográfico, es decir, en un libro, en una revista, en algo que sea verificable, porque mucho dentro de la aldea global tenemos mucha desinformación malintencionada que busca agravar los problemas sociales que ya tenemos, y no son pocos, pero tenemos que focalizarnos en obtener información confiable, incluso que la puedan corroborar nuestros sentidos. Esa es la invitación y ahora sí el exhorto para que podamos tener opiniones un poco más fundamentadas y más objetivas. Marco, esa sería la conclusión. Gracias, licenciado. Maestro René. Mira, Marco, en este libro, Jorge Fernández Menéndez, que insisto y voy a invitar nuevamente al público para que adquiera este libro, ya sea en la presentación en especie o en PDF, presten atención al prólogo de Jorge Fernández Menéndez, que es un especialista también en materia de seguridad y de conocimiento sobre la forma en cómo se mueven las organizaciones criminales. Pero él dice, viene en la contraportada del libro, aquí un resumen de lo que él manifiesta. Describe muy bien lo que motiva a Julio Scherer Ibarra a hacer este libro, y dice, Jorge Fernández dice lo siguiente: finalmente, si los problemas que está viviendo nuestro país se siguen agravando y no hay la voluntad política de quienes nos gobiernan para que se resuelvan, se tendrá que imponer, guste o no guste,
la verdad. La verdad para que se imponga la justicia, porque solamente así puede cambiarse el estado de cosas que vivimos en nuestro país. Si es necesario llegar a conocer, de alguna manera ya tenemos referencias de que hay una lista de narcopolíticos que se constituyen en obstáculo para que no mejoren las cosas en la impartición de justicia y en un estado de bienestar que nos permita alejarnos de la inseguridad, pues hay que darla a conocer y que la justicia les llegue pronto a esos que están formando parte de la lista de los narcopolíticos. Tengo nombres y apellidos, los podría yo citar acá, pero me los guardo todavía. De tal forma que remato mi conclusión, como dice Jorge Fernández, la verdad siempre por delante para que se cumpla la justicia. Gracias por la invitación. Pues gracias a usted, maestro, gracias, licenciado, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches. Saludos a los auditores.